Hola. Bienvenido a Historias de Fe y Sabiduría Bíblica, tu espacio para reflexionar, aprender y crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Hoy quiero hacerte una pregunta. ¿Te has detenido a pensar qué es realmente la fe y cómo puede transformar tu vida? En el capítulo 11 de Hebreos, conocido como el Salón de la Fama de la Fe, encontramos ejemplos de personas que, aunque enfrentaron grandes desafíos, confiaron completamente en las promesas de Dios. Este capítulo no es solo una definición de fe, es una invitación a vivirla. Quédate conmigo, porque hoy vamos a descubrir cómo estas historias pueden impactar nuestra vida diaria. La Biblia define la fe en Hebreos 11:1 como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es una definición poderosa, ¿no te parece? Pero permíteme preguntarte, ¿cómo definirías tú la fe en tu propia vida? Para mí, la fe no es solo creer, es actuar conforme a esa creencia. Es confiar en lo invisible y caminar con esperanza, incluso cuando no tenemos todas las respuestas. ¿Sabías que la palabra fe viene del latín fides, que significa lealtad o fidelidad? Eso nos enseña que la fe también es una relación de confianza constante con Dios. Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, Hebreos 11:1-3. El tema de la fe con Jesús como fundamento resalta que Él no solo es el objeto de nuestra fe, sino también su autor y consumador. La Biblia lo presenta como la base sólida de la fe cristiana y el modelo perfecto a seguir. Tener una fe genuina significa confiar plenamente en la obra redentora de Cristo, quien nos da acceso a la paz con Dios. Como dice Romanos 5:1, justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La fe va más allá de una simple creencia, es una confianza constante en Dios en todas las circunstancias. En Hebreos 10:38 leemos, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Jesucristo, como el centro de la fe cristiana, no solo nos salva, sino que también nos transforma, fortalece y guía hacia una vida con propósito. Su obra en nosotros nos da salvación, esperanza y el poder para vivir una vida transformada y llena de propósito. Piénsalo así, cuando nuestra fe está puesta en Cristo, no importa cuán pequeño sea nuestro paso de confianza, Él lo perfecciona y lo convierte en algo extraordinario. Como dice Mateo 17:20, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará. Eso es lo que la fe puede hacer. Tener una fe genuina significa confiar plenamente en la obra redentora de Cristo, quien nos da acceso a la paz con Dios. Como dice Romanos 5:1, justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La fe como fundamento. Aunque la fe es una palabra pequeña, de solo 2 letras, en su contexto se convierte en un misterio profundo, difícil de comprender o explicar. La fe tiene el poder de cambiar y transformar al ser humano de maneras que van más allá de nuestra comprensión y en muchas ocasiones nos vemos obligados a pedir fe, porque va más allá de nuestra capacidad humana. Los apóstoles, como se menciona en Lucas 17:5, expresan una petición humilde y sincera. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Ya que podían reconocer a Jesús como el autor y consumador de la fe. Aspectos clave sobre la fe en Cristo. 1. Jesús es el autor y consumador de la fe. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús no solo es el objeto en quien creemos, sino que Él mismo es quien origina y perfecciona nuestra fe. Él es el modelo de fe perfecta, y nuestra confianza en Él debe ser inquebrantable. 2. La fe en Jesús lleva a la salvación. Juan 3:16, Efesios 2:8-9. La vida eterna y el perdón son dones que recibimos por medio de la fe, no por obras humanas. La fe en Jesús como Salvador. Juan 3:16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree,
no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo muestra cómo la fe en Jesús es la clave para la vida eterna. La obra redentora de Cristo, al dar su vida por nosotros, es el fundamento sobre el que se construye la fe cristiana. 3. La fe en Jesús transforma y sana. Mateo 9:22. Su poder restaura tanto el alma como el cuerpo. Pero Jesús, volviéndose y viéndola, le dijo: Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Este pasaje muestra cómo la fe en Jesús no solo tiene poder para perdonar los pecados, sino también para sanar y restaurar. La fe en Él tiene un poder transformador. 4. La fe produce obediencia y obras mayores. Juan 14:12. Creer en Él nos capacita para reflejar su obra y llevar fruto. El que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Jesús enseña que la fe en Él no es solo creencia intelectual, sino que produce frutos en la vida del creyente. El poder de Cristo en nosotros nos capacita para hacer las mismas obras que Él hizo, e incluso mayores. 5. La fe es poderosa en tiempos de dificultad. Mateo 17:20. Incluso una fe pequeña, pero puesta en Cristo, puede superar cualquier obstáculo. Y les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. La fe, incluso en su forma más pequeña, es poderosa cuando está centrada en Jesús. Este versículo enfatiza la capacidad de la fe en Cristo para superar cualquier obstáculo. 6. Jesús es la roca firme. Mateo 7:24-25. Una vida cimentada en Él es capaz de resistir las pruebas más difíciles. Cualquiera, pues, que oye estas palabras mías, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos. Y combatieron contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. La fe en Jesús es comparada con una casa edificada sobre la roca. Cuando nuestras vidas están fundamentadas en Él, podemos resistir las tormentas de la vida. 7. La fe en Jesús ofrece perdón de pecados. Hechos 10:43. Solo por medio de Él podemos ser reconciliados con Dios. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Jesús es el único medio por el cual los pecados pueden ser perdonados. La fe en su sacrificio es la base para la reconciliación con Dios. Hombres y mujeres que fueron reconocidos por su fe. Hebreos 11:2-3. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, para que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Los grandes hombres y mujeres de la fe del Antiguo Testamento fueron reconocidos por su fe. A través de la fe, entendemos que el mundo fue creado por el poder de la palabra de Dios, que algo que no se veía, como la creación, vino a ser mediante lo que Dios dijo. Ejemplos de fe en el Antiguo Testamento. Hebreos 11:4-40. Abel. Hebreos 11:4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Abel es un ejemplo de fe porque ofreció a Dios lo mejor que tenía, algo que agradó a Dios. A pesar de que su sacrificio fue rechazado por Caín, Abel mostró obediencia y fe genuina. Enoc. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Versículo 5. Enoc es un ejemplo de que la fe lleva a una relación tan íntima con Dios que, en su caso, Dios lo llevó a su presencia sin que experimentara la muerte. La fe de Enoc es el testimonio de una vida fiel y obediente a Dios. Noé. Versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios. Noé construyó el arca, movido por una fe en Dios que lo llevó a actuar según la advertencia divina, aunque no había señales visibles del diluvio. Su obediencia y fe salvaron a su familia. Abraham. Versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado
Abraham es considerado el padre de la fe porque obedeció el llamado de Dios a dejar su tierra y su familia sin saber a dónde iba. Su fe se demuestra en su disposición a sacrificar a su hijo Isaac, creyendo que Dios podía resucitarlo si fuera necesario. Sara, versículo 11 y 12. Por la fe también la misma Sara. Aunque su fe fue aprobada por la imposibilidad de concebir a su edad, Sara creyó en la promesa de Dios y concibió a Isaac. Su fe muestra la confianza en el poder de Dios para hacer lo que parece imposible. Isaac, Jacob y José, versículos 20 al 22. Por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú. Estos hombres actuaron por fe al bendecir a sus hijos y confiar en las promesas de Dios, aun en circunstancias difíciles. Moisés, versículos 23 al 29. Por la fe Moisés, cuando nació, Moisés renunció a los placeres de Egipto y eligió sufrir con el pueblo de Dios, demostrando que la fe se basa en la elección de los valores eternos sobre los temporales. El pueblo de Israel por la fe, versículos 30 al 31 cayeron los muros de Jericó. El pueblo de Israel, bajo la fe en las instrucciones de Dios, marchó alrededor de Jericó y los muros cayeron. La fe llevó a la victoria. Los jueces y profetas, versículos 32 al 33. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría. Aquí se mencionan muchos otros héroes de la fe, como Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel, y los profetas. Todos ellos vivieron y actuaron en fe, algunos enfrentando persecución y sufrimiento. El testimonio de la fe y el futuro de los creyentes, Hebreos 11, 39-40. Hebreos 11, 39-40. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios algo mejor para nosotros. A pesar de que los antiguos héroes de la fe alcanzaron el testimonio de Dios, no vieron la promesa cumplida en su totalidad. Ahora, los creyentes en Cristo tienen la oportunidad de recibir lo prometido, la salvación eterna, a través de Él. Aplicaciones prácticas para nuestra vida. ¿Y qué significa esto para nosotros hoy? La fe no es solo un concepto teórico, es una actitud diaria. Estos héroes nos enseñan que 1. La fe nos da esperanza en lo invisible. Hebreos 11:3 dice que por la fe entendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios. 2. La fe transforma y sana. Como lo vemos en la mujer que fue sanada por Jesús en Mateo 9:22, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. 3. La fe produce obediencia. Abraham obedeció a Dios sin tener todas las respuestas. 4. La fe en Jesús nos ofrece salvación y paz. Como dice Romanos 5:1, justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Una invitación a vivir por fe. Amigo, vivir por fe es confiar en Dios en cada paso, incluso cuando no entendemos el camino. Hebreos 11:6 nos recuerda que, sin fe es imposible agradar a Dios. Hoy te invitamos a reflexionar, ¿cómo está tu fe? ¿Estás dispuesto a confiar en Dios con todo tu corazón? Al concluir nuestro vistazo al capítulo 11 de Hebreos, entendemos que la fe no es solo un concepto religioso, sino una actitud diaria que nos impulsa a obedecer y a esperar en lo que aún no vemos. Los héroes de la fe, desde Abel hasta Moisés, nos enseñan que confiar en Dios, aunque no tengamos respuestas inmediatas, es lo que nos lleva a ver su poder y cumplir con su propósito en nuestras vidas. Hoy, tú también puedes vivir por fe, caminando con la certeza de lo que no se ve, pero sabiendo que es real y verdadero. La fe es la fuerza transformadora que puede cambiar cualquier situación y, con ella, no hay límites para lo que Dios puede hacer en ti. Recuerda lo que dice las Escrituras, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que Él se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Gracias por acompañarme en este recorrido por Hebreos 11. Si este video fue de bendición para tu vida, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y compartirlo con alguien que necesite un mensaje de fe. Recuerda,
con fe en Dios, no hay límites para lo que Él puede hacer en ti ya a través de ti. Vive por fe, camina en esperanza, y confía en lo invisible.